Vale, Bueno, pues os presentamos hoy, os voy a hacer introducir un poquito. Nos han llegado muchas preguntas acerca de los diferentes tipos de pinceles, por qué existen diferentes tipos de pinceles, qué los caracteriza, su utilidad. Entonces nosotros hemos hecho aquí, o queremos haceros un pequeño estudio de los pinceles que fabricamos y que tienen diferentes utilidades y provenientes también del tipo de pelo que son, por qué unos son de mango largo y mango corto. Es decir, os vamos a explicar un poquito el mundo del pincel. Yo voy a ser lo precisa que pueda, lo que no diga y queréis preguntarme, pues si puedo os lo contestaré, si no me buscaré a alguien que me lo cuente y os lo cuento la próxima vez que nos veamos, que nos hagamos. Y por supuesto, cualquier cosa que no os digamos o que os echéis en falta, me encantaría que me lo contarais, porque tenemos preparados diferentes otros reportajes de este tipo con respecto a pinceles. Entonces, bueno, una gran división sería por un lado Bellas Artes y por otras manualidades, aunque realmente habrá muchos de ellos que veréis que se usan tanto en un campo como en otro, ¿vale? Yo voy a empezar por los que son típicos y tradicionalmente de Bellas Artes, que a su vez, como vosotros podéis imaginar, pues se dividen en dos grandes capítulos, el que es de óleo y los que son de tipo acuarela se llaman, es decir, mango largo y mango corto. ¿Por qué son de mango largo los de óleo? Pues mira, normalmente es porque el óleo se pinta sobre un lienzo que está en vertical y necesitas una perspectiva. Entonces, para esa perspectiva necesitas tener una distancia con respecto al dibujo que estás haciendo. De ahí el mango largo, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que no haya pintores de óleo que pinten con pincel de mango corto, pero esa es la razón para que sea ese mango largo. Dentro de estos tipos de pinceles tenemos dos grandes capítulos, a su vez, el de pelo natural y el de pelo sintético. De aquí para acá natural. Eso es. Entonces, el pelo, y nos faltan los de Marta en aquel extremo. Eso es. Entonces, os voy a explicar un poquito la característica de cada uno de ellos. Vamos a empezar, digamos, por los más de batalla y los que más se han usado, que son los pinceles de cerda. El pincel de cerda se hace de cerda, normalmente suele ser, como su nombre indica, del cerdo, se hace de la cola y normalmente, bueno, pues son pinceles vastos que vienen muy bien sobre todo para el óleo, porque daros cuenta que la superficie donde se está pintando es una superficie generalmente con textura, porque los lienzos no son una superficie lisa como puede ser un papel glacé, son superficies que tienen un poquito de textura. Entonces tradicionalmente se ha pintado muchísimo con cerda. Dentro de la cerda tenemos el primero de todos, que es un mango sin barnizar, esto es, y os explicaréis, ¿y por qué sin barnizar? No es porque salga más o menos económico, claro, al no estar barnizado, pero no, realmente es porque hay muchos pintores que al estar en contacto con pintura efectivamente grasa o con mediums grasos, pues dicen que los que están barnizados se les resbala. Entonces hay mucha gente que tiene más gusto por los pinceles sin barnizar que por los barnizados, ¿vale? Una segunda parte de estos pinceles serían los de oreja de buey, también muy tradicionales. Debo explicar que los pinceles de pelo natural cada vez se hacen menos porque es muy difícil encontrar pelo natural para poder hacerlos. Este tipo es un pincel ya un poquito más suave, sigue siendo, digamos, de una consistencia dura, pero más elásticos. Entonces ahí para cierto tipo de pincel, de tipo bueno, de técnica de óleo, que está más adecuado, más apropiado. Entonces en estos, como siempre, en todos, se me olvidó decirlo, en todos los de pinceles artísticos de óleo, siempre suele haber tres formatos: redondo, plano y lengua de gato. También por las diferentes técnicas que se tienen que utilizar. Ese sería el lengua de gato, muy tradicional. Sí, ese casi siempre, ya te digo, existe en todos los pelos, existe normalmente estos tres formatos, porque depende muchísimo del tipo de técnica o de pincelada que quieras dar, son adecuados uno u otro. Por último, digamos que esta es nuestra joya, viene a ser el diamante de la corona, son los pinceles de Marta. En este caso es Marta Kolinsky, que es la calidad más alta dentro de las Martas. Son pinceles que, como tienen un precio muy alto, están vitolados. Vitolados es la parte de la vitola, es la parte de metal. Esto es. Y la vitola, cuando se dice que están vitolados, es el hecho de introducir el pelo en esa parte. Eso, el pelo en la parte metálica, eso se llama vitolar un pincel.
Estos pinceles todavía se están vitolados a mano, uno a uno. Es tan caro el pelo que merece la pena. Hay muy poquita gente ya que los vitole, y el día me imagino que se acabará la tradición y que acabaremos, bueno, pues eso se perderá y se harán ya con máquinas. Pero esto deciros que están todavía, es una obra de arte. O sea, para mí estos pinceles, aparte de todo, son una obra de arte. Y estos también normalmente están siempre en redondo, plano y lengua de gato. Ya te digo, son unos precios realmente caros. Hay muy poquita gente que los fabrique ya, entre ellos nosotros. Y bueno, pues deciros que verdaderamente si tenéis algún amigo pintor, seguramente os agradecerá que le digáis dónde los puede encontrar. Eso con respecto, digamos, a los óleos naturales. Ahora vamos a ver, digamos, lo que más se lleva hoy en día, que son que son de mango largo, pero ya de fibra sintética. Los que más se asemejan, digamos, a lo que es la cerda serían los primeros que nos va a enseñar Mary, que son un tipo de nylon vasto, a propósito, para que den esa sensación, digamos, dura que tiene la cerda, ¿vale? No son porque sean de mala calidad, sino porque están hechos a propósito de una forma más burda, o sea, es más gordo cada uno de los filamentos, precisamente para eso, porque lo que queremos es imitar en lo posible a la cerda. Luego tenemos otro paso más, que sería los pinceles de nylon. Bueno, esto es un nylon un poco especial, es lo que le llaman un Ceylon, porque son pinceles, son la 975, 972, creo que son, 976. ¿No? 976. Esto simplemente es porque es plana, redonda y lengua de gato. ¿Qué las diferencia? Pues que estos ya tienen más cantidad de pelo, más fino. Entonces son unos pinceles más elásticos, digamos que son un poco ya más universales, servirían tanto para óleo como para acrílico. Son unos pinceles además que tienen muy buena flexibilidad y son muy cómodos de trabajar con ellos. Para mí son quizá los más, bueno, en relación precio-calidad, quizá de lo mejorcito que podamos encontrar. Es un nylon muy especial con una gran flexibilidad. Y por último, toda la serie 1000, que es la serie 1012, quiero recordar, ¿no? Estos son también redondo, plano y lengua de gato. Son también de una muy buena calidad. Son quizá más blanditos, un poquito más blanditos, con lo cual, bueno, pues digamos que son más idóneos incluso para acrílico que para óleo, pero también se puede utilizar. Y veremos cómo después este mismo pelo lo vamos a manejar también en manualidades y en tipo acuarelas, porque para todo tipo de acrílicos y de pinturas al agua van fantásticamente bien, ¿vale? Entonces yo creo que los de mango largo, Mary, y aquí no has dicho que tienen la forma anatómica. Ah, sí, es muy importante, es muy divertido saber que los que hemos dicho que van a reemplazar o que queremos que con el tiempo reemplazarán a la cerda, los han hecho también con un mango triangular, porque hay gente también, esto es que algunas veces pues les da rabia que les ruede por la mesa, y entonces esto es una forma de que al no ser totalmente redondo se nos queden en un sitio determinado, ¿no? Bueno, por comodidad más que otra cosa, esto es. Y creo que no me dejo nada en el tintero. Si alguien tiene alguna pregunta, encantada de contestarla. Si veis que no, pasamos un poquito a lo que sería el mango corto. Esto le voy a dar la vuelta y esto es el mango corto. Muy bien. Pues el mango corto tradicionalmente se ha utilizado más en tipo de acuarelas. Hoy en día pues guas, acuarela, acrílico y después cualquier tipo de otra pintura que queráis, porque realmente no es tan restringido. Como he dicho antes, hay gente también que le gusta pintar lienzos con mango corto, o sea que no es que esté restringido, es simplemente una forma arbitraria de clasificarlos. Empezando por el lado mío de la pantalla de la izquierda, sería el mío, empezamos por el pelo Pónex. El pelo Pónex es un pelo que viene a sustituir al antiguo pelo de pony, que era natural. Estos ya son sintéticos, y lo que tiene, digamos, es que es un relación precio-calidad muy buena. Es para principiantes, incluso escolar, sin que sea yo para mí, como he dicho siempre, el principiante, el niño sobre todo que empieza, no tiene por qué empezar con una cosa que sea una escoba. Mejor incluso es evitarlo, esa escoba, porque la forma de aficionarse es que realmente disfrutes con lo que estás haciendo. Entonces este es un pincel que en precio-relación-calidad para que empiece incluso un niño es ideal. Sí, pero es.
Sí, luego seguimos el siguiente, que es el pelo de Toray. Es un pelo también de nylon, quizá un poco todavía vasto, pero vasto. es un poquito vasto, pero digamos que para principiantes, ya un poquito menos niños, pero de manualidades, acrílico, bueno, está un poquito cargado, es decir, que sí que tiene una punta que se puede jugar con ella, pero sí que se puede, punta. sí que se puede, sí que es más idóneo para tipo de wash y acrílico, pero muy bien también, relación precio-calidad excelente, como para empezar cualquier tipo de persona. Siguiendo en calidades, porque lo hemos puesto un poco así, más que en calidad, en tipo de pelo, pues tenemos estos que tienen también el mango es un poquito triangular, ¿no? Es un poquito, no es totalmente redondo. Es un poquito, siguiendo con esa, con esa, no lo vemos, pero ¿no? bueno, no, tú no, ahí sí lo vemos bien, perfecto. Pues siguiendo con esa tradición de poner algunos en plan triangular, es cuadrado. Sí, es un poquito cuadrado, efectivamente. Ergonómico, ¿no? Ergonómico. Sí. De alguna manera, bueno, para gustos los colores, pero bueno, está bien. Y lo bueno que tiene es que el pelo es un pelo ya más flexible, de un poquito más calidad. Le llamamos pelo plateado, si no recuerdo mal, porque es como un gris plata. Y es muy adecuado para todo el tipo de acrílico, sobre todo para cuando empezamos a pintar o a empezar a decorar con pinceles redondo, plano o lengua de gato, porque existe también en los tres. Hace más puntas, se ve. Sí, entonces, por ejemplo, la diferencia por ejemplo, si quieres empezar a hacer algo de multicarga, pongo por caso, y no quieres gastarte muchísimo dinero, estos pinceles son muy adecuados, están muy bien, que realmente brochean muy bien y son bastante buenos. El siguiente paso sería la misma calidad que hemos visto antes, estos de la 9.7, en este caso son 9.75 el redondo, 9.72 y 9.74 lengua de gato y plano. Cualquiera de ellos es súper adecuado, tanto para una acuarela, al que no le guste el pelo natural. Quiero que Mary vuelvas a hacer otra vez en pantalla lo del agua. Esto es algo que se hace mucho para ver la calidad de un pincel, y es mojarlo bien el agua. Ahora, hacer un ligero movimiento y ver cómo acaba la punta. ¿Veis la punta? Y sin embargo lo ancho que es por abajo, eso quiere decir que carga muy bien el agua y sin embargo es capaz de hacer una lindísima punta. Muy finita. Eso es como se ve la calidad de un pincel cuando quieres ver si te va a servir para un tipo de pintura al agua como es la acuarela, ¿vale? Entonces, dentro de no ser una Marta, sería muy adecuado para una acuarela, igual para un acrílico o un wash, ¿de acuerdo? Lo mismo nos pasaría con los otros dos grises que vemos, que hemos dicho que es la 974 en lengua de gato y 972 en plano, ¿de acuerdo? Otra gama de pinceles que también la hemos visto en mango largo sería esta, en mango corto, que es, digamos, para mí el pincel universal. Es decir, este pincel es un pincel también de nylon, quizá un poquito más vasto que el anterior, pero con una gran flexibilidad, con lo cual es ideal para manualidades, para wash, para témpera, para acrílico, cualquier técnica al agua que queráis, o incluso como son un tipo de nylon bastante resistente, pues para cualquier tipo de pintura también al alcohol o al aguarrás son bastante resistentes, o sea que están, para mí es un runner, como dicen los ingleses, un runner quiere decir que sirve para todo uso, ¿no? Y como último, porque son siempre mis favoritos, la Marta. Dentro de Marta, que son los únicos que tenemos, no, los únicos no, porque tenemos también una cerda, pero los que tenemos aquí ahora mismo para acuarela, que la cerda no sirve, pues serían los de Marta. Marta roja es, digamos, la hermana más económica de las Martas, pero no dejaros engañar, es una Marta. Con lo cual, ¿qué quiere decir una Marta? Marta, a lo mejor que tienes que, en técnicas de agua, coge mucho, recoge muchísima, y lo verá. Mary, haz un momento con el grueso la prueba del agua, veréis qué cosa más espectacular. Es decir, cogen agua, tú la coges, hazle, eso es, y fíjate lo grueso y la punta, que si buena era la del nylon, imagínate la Marta, es increíble. ¿Se ve mejor así? Sí, así se ve mejor. La Marta es increíble. Y esto es una Marta roja. La Marta Kolinsky es todavía mejor. No porque haga más puntas, sino porque recoge todavía más agua. Es lo que carga y el trazo que te permite hacer. Exacto. Todo lo que ha cargado aquí va llegando a la punta y lo va soltando. Eso es. Con lo cual, para acuarela que necesitas que sean de un solo trazo, o sea, que cargue durante mucho tiempo, son ideales, ¿vale? Una calidad superior sería ya Marta Kolinsky, que son los otros tres que tenemos al lado. Entonces, estos tres, el pelo es el mismo, lo único que cambia es el mango.
Entonces el mango este de madera tan bonito que veis, esto se hizo hace pues yo creo que hace ya unos cuantos años, 20 o 30 años. Se hicieron pensando en los arquitectos y delineantes que entonces todavía no usaban tanto lo del ordenador y lo que hacían era hacer los dibujos, las presentaciones con acuarela. Como los tableros normalmente, tanto delineantes como de arquitectos, son inclinados, eso es, para que no se caiga, para que no ruede, se hicieron de esta forma, ¿vale? Y son también, claro, un tanto ergonómicos, pero sobre todo se hizo por eso, esos mangos tan bonitos que han quedado de madera tradicionalmente. Y ahora el mismo pincel lo hemos hecho un poquito más actual, el mango es de plástico, pero sigue siendo también para que no ruede, perdón, y sigue siendo unas puntas espectaculares. Entonces, ya os digo, si queréis alguna vez ver la calidad de cómo es un pincel, meterlo en agua, un ligero toque y mirar cómo queda la punta. Y siempre que vayáis a ponerlo otra vez la cápsula, tenéis que hacerlo de esa manera, porque si no dejáis cualquier pelito por ahí y os habéis cargado el pincel, ¿vale? Y la 975, la 330, que es la Marta igual, Kolinsky especial, en su modo tradicional de mango redondo, ¿vale? Estas lo mismo, carga muy bien, y estos creo que tenemos hasta de 5 ceros o 10 ceros, ni me acuerdo ya la cantidad que tenemos. Finísimos, finísimos. De todas maneras, la gracia es que incluso un número más grueso de una Marta puede hacer una punta mucho más fina que uno de nylon, ¿vale? Y por último, y no por ello menos interesante, tenemos unos pinceles que son ya más adecuados para una técnica, no para una técnica, sino para una superficie que es la tela. Entonces, para los pinceles de tela, gracias, porque si no me desenfoca, gracias Lourdes, para los pinceles de tela tenemos una colección que empieza por uno que es de cerda, voy a acercar un pelillo también, de cerda, que son los típicos, se llaman poussoir, que lo que sirven es para hacerlo con una stencil, una plantilla. Yo estás fuera de cámara, pero no importa. Sí, pues es simplemente con una plantilla. Si lo pones encima, incluso lo podemos ver encima de los otros, por favor, Mary. Ahí. Simplemente sería con una plantilla hacer ese movimiento. Eso se llama poussoir. Y ese lo tenemos en cerda, como nos está enseñando Ana Mary, y el mismo pincel muy similar lo hemos creado también en Toclón, que es una fibra artificial muy dura, muy semejante a la cerda, porque necesitamos que para la tela penetre bien en el tejido, para que no deslice, ¿vale? Y es este que presentamos aquí, esto es. Dentro de esa serie, de ese tipo de pelo Toclón se llama, que es un nylon grueso especial, pues tenemos varios tipos. Tenemos este que es para el tipo poussoir, luego tenemos otros que son planos, ¿no, Mary? Ese es el plano, este sería un plano. Pues por ejemplo, si queréis pintar algún tipo de pintura de multicarga o lo que sea en una tela, pues esto lo bueno que tiene es que son pinceles más duros que penetran mejor en el tejido. Y más suaves que una cerda. Mucho más suave que una cerda, pero más duros que un pincel de nylon tradicional. Pero va a pintar, ¿vale?, una loneta y con uno más suavito, pues no llegas a... No penetra igual, eso es, por eso tienen esa fibra especial. Lo tenemos también biselado, lo tenemos también en redondo, y uno muy importante es el liner, que va a sacar ahora Mary, que es uno de nuestros preferidos, que es para hacer incluso algo de caligrafía os serviría también en tela, se ve así. Mételo en el agua otra vez, please, Mary, y dale un pequeño toque y veremos que de todas maneras fíjate cómo se queda el liner. En cuanto lo metes en una pintura de agua, mira qué cosas más bonitas puedes llegar a hacer con un liner. Yo lo utilizo mucho también, me gusta mucho el liner, es uno de mis preferidos. Entonces estos son para tela, ¿no? Estos son para tela, pero más, este sí que no es por la forma, sino más que nada por la fibra que tiene, que es una fibra lo suficientemente dura como para que nos pueda penetrar en el tejido la pintura, que es lo que queremos, y no nos quede solo en superficie, ¿vale? Eso es importante. Para mí creo que dentro de de las más normalitas para tela, para que penetre. Y luego tenemos una parte de tela que es un poquito más suave, sobre todo cuando queremos, por ejemplo, una vez que ya hemos pintado y queremos dar sombras, pongo por caso, tenemos estas otros, que son un nylon muy similar a la 1002 que hemos visto antes, que la tiene aquí Mary, justo debajo, ahí esa, está, ¿no? Pero tiene una salida, si nos enseñan los dos redondos, voy a enseñar que es son igual, del son del mismo mismo número, pero veis que el de tela es una salida más corta, ¿vale? Esto ¿vale? es. Aquí veis
Eso El de es tela el es el de mismo, abajo, ¿vale? pero el de tela es una salida más cortita del pelo. ¿Por qué más cortita? Pues precisamente por eso, porque como lo que vamos a utilizarlo es más que nada para dar sombras, pues necesitamos que sea un pincel que no tenga un pelo demasiado largo para que podamos jugar bien con él. Esto es un poquito más o menos lo que os estamos enseñando en cuanto a manualidades, bellas artes. Y bueno, tenemos una serie que ahora nos va a enseñar Mary, que son súper bonitos, y ahora va a recoger un poquito para que os dé tiempo también a todas las preguntas que nos queráis hacer. Y vamos a ver una parte que ya es, digamos, puramente manualidades, aunque como os hemos dicho antes, la mayoría de estos pinceles nos sirve, como os hemos enseñado, para cualquier tipo de manualidades, porque hemos dicho que nos sirve para acrílico, bueno, y luego la parte especial de tela. Pero en fin, aquí veremos un capítulo aparte, que es, digamos, un poquito más, tradicional de manualidades, sobre todo porque necesitamos para preparar superficies. Entonces, para preparar superficies tenemos una serie de paletinas. Paletinas se llaman así porque son planas, eso es, y tienen siempre un tamaño más o menos ancho. Dentro de las paletinas solo tenemos uno ya de fibra natural, porque como hemos dicho, cada vez es más difícil encontrarlas, y esta concretamente es una paletina que lo que tiene es que es de pelo muy suave, entonces ideal para lacados. Entonces, digamos que los lacados tradicionalmente pues necesitan un pelo suave, que deje poca marca, y este sería ideal, aunque ya vemos que se han ido sustituyendo por cosas distintas. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito, Mary, tú nos vas a explicar un poquito la diferencia entre las paletinas, que eso ella se lo sabe muy bien. Esta es una paletina que viene a ser, a sustituir la cerda. Es ligeramente más suave, pero es una paletina dura. Es una paletina, pero es sintética, no es una cerda natural, aunque pueda parecerlo, ¿eh? Es una cerda sintética, pero nos viene muy bien, por ejemplo, pues si queremos hacer técnica de pincel seco, en donde hay relieve, si queremos enfondar alguna pieza que tiene mucho recoveco, con esto no llegaríamos, ¿eh? Entonces, digamos que es una paletina que sustituye a la cerda natural. Luego tenemos esta paletina que es del mismo pelo, del mismo nylon que esta, ¿eh? Es pero en el tamaño, y es un nylon es muy flexible, pero es algo más duro que el nylon amarillo, ¿eh? Es más duro, carga muy bien, y esta está fenomenal para aplicar pinturas como chalky, por ejemplo. Son pinturas densas que queremos cubrir muy bien, pero que tampoco no queremos que quede la huella del pincel. Entonces, esto se puede utilizar también para un barniz, pero lo ideal es para enfondar con pinturas que tengan una densidad importante. Y luego tenemos esta que, no sé si se aprecia, tiene el pelo muchísimo más fino, es muy flexible. Estas están muy bien pues para lacar, por ejemplo, para dar esmaltes, para barnices, carga muy bien, deposita muy bien la pintura y no deja huella prácticamente ninguna, ¿eh? Tenemos esta y tenemos esta otra, que ya esta es más fina aún, no sé si se podrá apreciar viendo las dos, es que como estoy a 3 cámaras, pero son unas paletinas que con esto para barnizar, para sobre todo barnices y acabados muy finos, ¿eh? En una de ellas, de hecho, lo pone super finish, aquí lo pone, ¿eh? Las paletinas sí que es importante utilizar la paletina adecuada y el tamaño adecuado a la superficie, ¿eh? Aunque claro, una paletina más ancha es una paletina más cara, pero si tú quieres no dejar huella y quieres hacer una bandeja, pues no cojas este tamaño. Cuanto más grande sea y más superficie puedas cubrir de una vez, menos huella va a quedar y más homogéneo va a quedar el acabado. Esto en cuanto a las paletinas. Bueno, tenemos también los pinceles de cerda, que esto sí que sería natural,
que también lo hay en este tamaño, pero suelen ser más gorditos en la salida de la vitola y algo más duros que este otro que os he contado, ¿vale? Y luego tenemos la Silver Line, que es una línea de pinceles, a ver si encuentro aquí en el catálogo los acabados para los que se utilizan. A ver, ¿así veis bien? Sí. Y aquí veis bien. Bueno, aquí os lo iré elevando para que lo veáis porque en el directo no se está viendo muy bien. La Silver Line es una serie de pinceles que se utilizan, son de nylon como la 972, como la 974, como estos, ¿eh? Es un nylon de una calidad de los sintéticos, de los de mayor calidad, y no lo puedo quitar en la vitola, la funda, pero bueno, los veis, ¿no? Entonces tienen distintas salidas, las puntas, para crear efectos. Vamos a ver, por ejemplo, el biselado, ¿no? Veis que tiene un acabado, no se ve muy bien aquí, ¿verdad? Un acabado, a ver, sobre algo negro. Vaya, ahora se enciende, claro. Es un acabado en bisel, ¿veis? Entonces, este es muy apropiado para este tipo de... Si lo puedes utilizar para hacer distintos trazos o, según lo apoyes, puedes hacer una línea muy fina, una línea más intermedia o una línea más gruesa, ¿eh? Luego tenemos el cuerda gruesa, digamos, que es un pincel igual, es para hacer efectos. Según lo apoyes y la orientación que le des al pelo, es parecido a un biselado pero con el pelo mucho más largo, ¿eh? Entonces, según lo apoyes y la orientación que le des al pincel, puedes hacer finas líneas, puedes hacer efectos como este, ¿eh? Que sería así, o puedes, según lo apoyes y la presión que hagas y la orientación que le des, crear. Esto está muy bien para, tanto este, para multicarga, para hacer efectos, no sé si aquí, a ver, ¿veis? Es este. Vale, luego tenemos este, que es muy curioso. Este pincel es un pincel que no acaba, acaban los pelos como si fuera como si fuese un tenedor, digamos, ¿eh? Es un pincel que tiene un acabado para este tipo de efecto cuando no queremos cubrir todo, queremos hacer una hoja y no queremos que se quede todo cubierto. No tenemos que buscar un pincel que esté hecho polvo y que esté estropeado y cargarlo a la mitad, que nunca además vamos a conseguir empezar y acabar donde queremos, ¿eh? ¿Lo veis? Luego está el cuerda fino, que es un pincel triangular, es similar al cuerda grueso, que ocurre exactamente igual en función de cómo, pero veis, es un pincel completamente triangular. La vitola es triangular, entonces, y acaba en punta completamente. Entonces, según carguemos, según apoyemos y según la presión que hagamos, podemos conseguir distintos efectos, ¿vale? Luego está el liner, que este liner, claro, al tener un pelo más suave que el liner anterior que os hemos enseñado con la tela, te permite hacer trazos quizás más delicados. Este se utiliza tanto para tirar líneas o hacer volutitas, y hay gente que lo utiliza también incluso para caligrafía. Hay gente que hace caligrafía con pincel y te permite, pues eso, hacer carga muy bien, hacer un trazo muy largo y muy fino, ¿vale? Luego hay este que se llama pata de cabra. Estos ya son para crear efectos, que es un pincel que es como un puchuar, o sea, es completamente plano, pero biselado, ¿eh? Entonces lo apoyas completamente y según también la presión y la carga que le pongas al pincel, pues te va a quedar un efecto más pronunciado, menos si cargas en 2 tonos. Todos estos pinceles, todas estas técnicas son muy apropiadas para hacer multicarga, ¿eh? Y luego estos tres de aquí en realidad son la 972, la 974 y la 975, que son los de nylon en salida redonda, lengua de gato y plana.
¿eh? Y ahora el pincel de abanico, que es para crear efectos pues como estos que veis aquí, ¿eh? Cargas la pintura y aquí se ve, Pilar. Sí, sí, se ve perfectamente. Cargas la pintura y puedes, según la cantidad de pintura, la presión que hagamos o el movimiento que le demos al pincel, podemos crear distintos efectos. Y ahora cuéntanos tú, Pilar, los de... Sí, al hilo del abanico que ha hecho Mary, pues bueno, tradicionalmente se ha utilizado siempre el abanico de pelo de tejón. Esta es la bomba. Sí, es la bomba. se utilizaba sobre todo ese tipo de pincel para difuminar pastel, la técnica del pastel, para difuminarlo. Es un pincel, la verdad es que es muy caro, pero porque además hay cada vez menos cantidad de encontrarlo, es muy difícil, pero el que lo ha usado realmente está, vamos, dice que no hay sustituto. Es para matizar, ¿no? Sí, difuminar, matizar. Luego tenemos, sin embargo, otro que es de pelo de cerda. Este tipo lo utilizan, por ejemplo, en Estados Unidos lo utilizan mucho para dar las glazes, que le llaman ellos, es decir, los esmaltes de cerámica. Aquí también se utiliza para cerámica, pero se utiliza también para dar tipo de esmaltes, acrílicos, en fin, se puede utilizar para muchas otras cosas. Incluso y para este tipo de también se puede utilizar en un momento dado. Sí, y el mismo que has dicho tú antes de nylon, ese mismo, a mí hay mucha gente que también me lo pide en cerámica, porque para darlas, lo bueno que tienen estos tipos de pinceles es que al cargar poca cantidad, lo que hacen son capas muy finitas y muy homogéneas. Claro, pues mirar el espesor que tiene, el mínimo. Pero es muy ancho, entonces puedes dar unas capas muy finitas, muy anchas y muy homogéneas. Exactamente. Eso es. Entonces, digamos que son un pincel que antes se utilizaba menos, no era muy característico, y hoy en día la verdad es que nosotros los vendemos muy bien, o sea que sí que se usa muchísimo. Y al hilo otra vez de la de cerámica, sí, os íbamos a decir, tenemos una gama solo de pinceles de cerámica que nos va a enseñar un poco Mary. Ahí está aquí en el catálogo. ¿Dónde está? Más atrás. Aquí, no. Sí, antes, aquí hay uno. Antes. Estos de aquí, Esto es una serie que es prácticamente, o sea, son solo los ceramistas, si lo ven lo reconocerán rápido. Es un tipo de pincel que ya no hay mucha gente que los haga, son de una forma muy tradicional. Por ejemplo, el que vemos ahí, la 590, que pone que es de Petit Gris, ahora ya hacemos el Grand Gris, que es igual pero en pelo sintético y es fantástico. Pero seguimos teniendo con cosas muy tradicionales como los montados en pluma, que son todos los que veis en el centro, o los que son de pelo de ardilla, como el que veis a la derecha. O sea, es decir, seguimos teniendo cosas muy tradicionales, o los de salida muy larga, como se ven ahí al final. Es decir, tenemos también otros de pata de cabra muy especiales. Si queréis esto podemos hacer, y si me lo pedís estaré encantada de haceros físicamente una demo pequeña y enseñaroslo uno a uno y deciros un poco para qué sirve. Y los que seáis de cerámica y queréis intervenir, fantástico, porque nos sabréis muchísimas cosas mejor que yo. Y por último os queremos enseñar otro pincel también muy artesanal, que es lo que se llaman polonesas. Las polonesas se utilizan casi exclusivamente para dorar, es decir, para poner oro. Y en este caso nosotros hemos cogido un oro, no sé si es del falso o no, pues yo soy un poco de edad, falso, sí. Pero el oro fino es muy difícil de cogerlo. No lo puedes coger, el oro fino no lo puedes coger con la mano en absoluto. Bueno, este tampoco, pero este no debes, pero algo puedes es mucho más cómodo con la... Pero el oro fino es imposible. Entonces se usa así como está haciendo Mary, se cogería con la polonesa y donde ya tuvieras el mistión puesto, lo llevarías, lo depositas y exacto, esa es la función de la polonesa. Así. Fijaros qué maravilla de pincel. Es que no os imagináis el tacto, ¿verdad? No, es que si yo no miro no me entero que me está... No, es fantástico. Esos también los tenemos en varios anchos y también debemos de ser de los poquitos ya que hacemos este tipo de pincel muy especial. Y luego tenemos otra parte que ya si queréis otro día lo hacemos, que son de pinceles muy especiales, pinceles con salida muy larga para pintar rayadores, pinceles que son tipo más vastos
para pintar, por ejemplo, superficies que queramos hacer efectos. Tenemos otros tipos que son los tipler, aquellos que Maricruz usa mucho para dar las técnicas de rafagueado, que son unos bloques muy grandes de madera con unos pinceles, unas salidas muy largas. Es decir, tenemos unos pinceles que son una preciosidad. Para decoración, ¿no? Como son más todos grandes, de home decor. Para mueble, para paredes, para efectos. Entonces ese mismo también, si os interesa, yo estaré encantada de hacer un cortito, pues todo de lo de que es home decor, de efectos, que tenemos, incluso tenemos otros pinceles súper lindos que son de gamuza, o sea, en vez de tener pelo lo que tiene de gamuza, para hacer efectos. O sea, tenemos una pasada de pinceles para cosas muy especiales. Hay un tutorial por ahí que hicimos con esos de gamuza. El que tengo yo colgado en el despacho, es muy bonito. Pero quiero deciros que si de verdad queréis, es precioso ver todos los pinceles que tenemos de efectos especiales, súper lindos. O sea que me decís que los de acuarela, digamos que tenemos de dos tipos, para quien me lo está preguntando. Digamos los de pelo natural, que serían las martas, estos que tenemos aquí, y los de pelo sintético, que son todos los que tenemos aquí. Los que más recomendaría yo para acuarela en sintético, la 975 en redondo, 974 y 972 en plano y lengua de gato. Los de nylon. Esos son los que más recomendaría, aunque por supuesto la de 1100, que es la azul que vemos ahí, también serviría muy bien. Y para empezar, para principiantes, para acuarela, cogería los verdes, que es la serie 2000. Esto es. Sí, esto es más para explorar, ¿no? Y los demás, yo ya los dos primeros no los cogería tanto para acuarela, los cogería más para témpera y tal en niños, en principiantes. Los niños acrílico. alucinan porque cuando compran la típica cajita de acuarela para niños, viene una lo escoba. Que tú decías, una escoba con la que es imposible ni medio pintar algo. Y yo, mis hijos, que siempre les he tenido en eso, yo he tenido cuidado y me lo decían, que los niños de su clase decían, jo, es que tú lo haces muy bien. No, es que la herramienta es muy importante. Uno de tus hijos se ha dedicado a ello, ¿no? Sí. O sea que muchas veces una buena herramienta fundamental, una buena herramienta de una calidad, vamos a ver, pues vamos a dar una marca. Para pedir los pinceles de acuarela nos podéis pedir por serie, por su número de serie. Entonces os volvemos a repetir, para mí el más idóneo sería la 975 en redondo. Este en redondo 975. Serie 975. El plano 972. Y en salida con lengua de gato el 974. El pelo es el mismo. Exacto. Luego me decantaría por el siguiente, que es la 1000. El redondo es la 1001. 1001. El plano es la 1002. Y el lengua de gato es la 1003. 1001, 1002, 1003. Yo me decantaría en principio por uno de esas dos. Yo recomendaría uno de estos dos. Si ya vas a hacer un trabajo medianamente. Y luego, hombre, si realmente, oye, pues un chavalín que quiere empezar y que no quieres invertir mucho, muy bien también, esta serie va muy bien. Pero si ya estás experimentado y quieres trabajar... Para empezar, si quieres empezar y no quieres coger una esa, 2002. Sí, pero si vas a empezar tú, o sea, una persona ya que tiene algo de experiencia, yo cogería una 975. Sí, sería la siguiente a esta en un chaval o en un... exacto. Cuando quieren ya... Desde el verde hacia el otro lado lo cogería más para gente más chavalita. Y ya para semiprofesional o gente ya que lo que quiera un poco más en serio, desde la 975 y la serie 1000. Sí. Yo recomendaría creo que merece la pena. Luego ya la Marta para... Hombre, ya un profesional la Marta. Pero para la Marta hay que saberlo apreciar. Hay que saberlo apreciar y hay gente... Bueno, aunque realmente yo te digo que coges un pincel de Marta y pintas una acuarela y alucinas. Sí, lo que pasa es que también es cierto que el que no sabe pintar acuarela, primero tiene que aprender a pintar acuarela para ser capaz de apreciar esa diferencia. Exacto. Completamente de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Y ya os digo, si queréis, a mí el de home decor me hace ilusión hacerlo porque es súper bonito. Muchísimas gracias a ti, Loisa, por Dios. Encantada, y cualquier duda que tengas ya sabes dónde estamos, no solamente en directo, cuando necesites cualquier cosa a través de la página web, en el blog o donde quieras, nos localizas y sin problema. Y si en algún momento necesitáis un tutorial más concreto, lo que decía Pilar, o de cerámica o de hacer una tela, demo o hacer una demo, pedirlo y lo organizamos.
Sí, sí. Yo, como soy una enamorada del pincel, estoy encantadísima de hacerlo. O sea, que cuando queráis. ¿De acuerdo? Bueno, pues si no queda ninguna duda más, que espero que no quede ninguna duda, o si queréis cualquier comentario, si no, pues sí te ruego que si te ha gustado el vídeo que vamos a dejar después colgado, que lo dejaremos, ¿no?, colgado, pues que les deis un like y lo compartáis. Y luego, pues como siempre, para mantenerte informada de todos nuestros vídeos, sorteos, montones de acciones que hacemos, pues suscríbete por favor a nuestro canal, y también nos puedes seguir en Facebook, en Instagram, en Pinterest o en TikTok. Y bueno, para ver muchos proyectos que hemos realizado con estos pinceles y otras técnicas, pues siempre en Artesanía Chopo, en el blog, en artesaniachopo.com nos puedes encontrar. Y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias, chao. Chao, chao.